Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy tendremos más testimonios sobre los avistamientos de ovnis y experiencias con extraterrestres. La primera historia sucede en Chile, en una ciudad que se llama Longaví, el 17 de septiembre de 1977, en la región de Maule, y la testigo es Ivonne Zúñiga. Dice que eran sus papás y 7 hermanos que tenían una casita en el campo. Eran 2 varones y 5 hembras. Gerardo, de 16 años, Armando, algo menor. Ella tenía 14 años cuando sucedió esto. Su papá se dedicaba a la agricultura y también tenía animales en la casa, como vacas, gallinas y conejos. Menciona que a eso de las 7 de la tarde estaban tomando el té, empezó a oscurecer y de pronto los animales se pusieron a llorar, que eso parecía un manicomio, los caballos, los perros, todos estaban como locos y su papá pensó que era porque los animales presentían algún terremoto. Así que todos salieron fuera de la casa y oyeron un ruido, algo como eléctrico, y en eso vieron un objeto que se acercaba despacio. Era un objeto muy bonito con ventanas negras, tintadas y piramidales. Llevaba una potente luz en el centro y también tenía una cúpula que estaba dividida en 3 partes. Tenía aproximadamente 7 u 8 metros de diámetro y 10 metros de altura. Todos se quedaron mirando asombrados, pero su papá la jaló del vestido y la llevó dentro de la casa. En eso, este platillo volador pasó encima de ellos a una altura muy baja, como a unos 10 o 12 metros. Era algo impresionante. Su padre entonces atrancó la puerta con un zuncho y se quedaron en el centro de la sala, cogidos de la mano, muertos de miedo. En eso, todos los animales enmudecieron, no volvieron a hacer sonido alguno, y ellos podían ver la luz de esta nave en las rendijas del techo. Y se escuchaba un zumbido como de cables eléctricos. Y dice que entonces, como lo que pasó en el otro testimonio que veía el esqueleto del automóvil, ¿se acuerdan? Aquí también ellos empezaron a ver los huesos de sus brazos y de sus manos, que todos se veían como viejitos, con el pelo blanco y con las caras arrugadas. La nave pasaba muy despacito, casi sin prisa. Su padre en ese entonces, Armando, tenía unos 40 años y su madre, María Luisa, era mayor su madre, como unos 50 años. Algunos de sus hermanos se hicieron pipí del miedo que ellos tenían. Y después de que esta luz pasó por encima de su casa, terminó posándose a un lado, a unos 20 metros. Su hermana Nancy y ella se acercaron a la pared y miraron por los hoyos de las tablas y entonces empezaron a sentir un calor fortísimo que les ardía la cara y la ropa. Y ellas solo veían luz. Era una esfera rodeada de luz. Después siguió el silencio y dice que ya no recuerda nada, que todo lo que haya pasado en ese tiempo lo ha borrado de su mente. Lo único que recuerdan es que se despertaron al otro día a las 5 de la madrugada y que estaban todos desacomodados, sus padres y sus 5 hermanos, los hombres, en una cama, todos casi tirados, revueltos, y ella y su hermana Nancy en otra cama. Dice que ella recuerda que la visión de los huesos, que veía el esqueleto, fue como a las 7:30 o 7:45 de la tarde. Y dice que permanecieron en las rendijas observando la luz solo algunos minutos. Es decir, que en esas 9 horas, desde las 7:45, 7:30 a las 5 de la madrugada, no supieron qué pasó con ellos. Dice que su madre tenía un reloj y que éste apareció parado en las 5, justo en el momento que despertó y les avisó. En ese momento ellas vieron cómo la luz se alejaba, su madre le pidió que no salieran, que se esperaran a que se fuera la luz y así lo hicieron. Y dice que los 3 varones, su papá y sus 2 hermanos,
presentaban barba como de 4 o 5 días, como si hubiera pasado mucho tiempo y ellos no se hubieran afeitado. Dice que entonces ellos se quedaron pasmados, que aguardaron al amanecer y que entonces ya cuando ya había amanecido, ya estaba el sol, salieron al lugar donde había estado la nave y que el pasto aparecía quemado, que era una mancha de 3 metros de diámetro y que del terreno salían como chispas de colores, que si ellos pisaban el pasto salían más chispitas rojas, verdes, azules, amarillas. En eso su mamá los jaló, los obligó a salir de la mancha, que ya no estuvieran más tiempo ahí parados, y su papá dice que los amenazó con golpearlos si ellos decían algo, que estaba prohibido terminantemente decir algo, porque en ese entonces estaba la dictadura de Pinochet, y entonces su papá le dijo que si Pinochet o los militares se enteraban, los iban a llevar presos, así que ellos se callaron. Dice que ella quiso habérselo contado a su maestro, pero no pudo. Y a los pocos días de que pasó esto, empezaron a pasar cosas raras en la granja. Por ejemplo, las gallinas ponían más huevos de lo normal. Dice que a una de las vacas se le hincharon las ubres y que daba mucha leche, que los conejos se reproducían a toda velocidad, que los árboles daban frutas enormes. Pero su papá siempre los amenazaba con no decir absolutamente nada del ovni. Dice que después de que pasó una semana, empezaron a morir los animales. Menciona que ella tenía un gatito que se llamaba Regalón y que él jamás quiso volverse a acercar a ella. Es como si viera al diablo. Cada vez que ella se acercaba a él se alejaba. De pronto un día Ivonne empezó a sentirse mal, empezó a tener dolores de cabeza, mareos, como que se sentía que se ahogaba. Iba al doctor, pero el doctor le decía que todo estaba bien, ella no entendía qué es lo que pasaba, y es cuando empezaron los sueños. Dice que fueron muchos sueños, que fueron más de 20 sueños, y que en el sueño ella veía la nave que se presentó, que habían visto en 1977, cómo se colocaba sobre las plantas del jardín y después se iba. Y que después, a la mañana siguiente, las plantas aparecían negras, quemadas. Y que en uno de esos sueños salió un ser de la nave, que era muy alto, medía 2 metros, tenía la piel de color del plomo y un traje muy ajustado de una sola pieza. Su piel era arrugada. Le puso las manos en el pecho y vio salir una luz de sus manos. Entonces ella se sentía mejor y ese ahogo desaparecía. El ser también era calvo, con los ojos negros y las orejas eran muy grandes. Y ella no recuerda si él le habló o no. A Ivonne se le propuso hacer una regresión para que ella pudiera averiguar qué había sucedido en esas 9 horas que estuvieron en blanco, pero ella se negó, pues hasta la fecha sigue teniendo mucho miedo. La siguiente historia sucedió en Venezuela y la contó el coronel Domingo Romero Sánchez de la Guardia Nacional. Él menciona que era noviembre de 1982, que habían terminado un curso de salvaguarda, seguridad y defensa, y que en la comida Luis Omar mostró una fotografía que había tomado en Huasipati, en el estado de Bolívar, y en esa toma aparecía un rostro que él no había visto. Se la mostraron al instructor principal, al coronel Domingo Romero Sánchez, y el coronel mencionó que ya nada le asombraba, los invitó a salir al jardín, y él les dijo: escuchen bien lo que voy a contarles. Y prosiguió: durante el desarrollo de mi carrera militar me gradué como geodesta y he participado en entrenamientos de supervivencia en Israel, Argentina, Panamá, Alemania, Chile y Venezuela. A mí me ocurrió un caso bastante relevante en el primer trimestre de 1980. Sucedió al sur del estado de Bolívar, frontera con Brasil. Éramos un grupo de 80 efectivos de fuerzas combinadas de los ejércitos de tierra, mar y aire.
Emprendimos una marcha de supervivencia, partimos de Santa Elena con la idea de llegar a la población de Icabarú. A las 2 horas de la caminata, hacia las 10 de la mañana, tropezamos en la selva con un grupo de hombres. Eran 8, vestían de una forma muy rara, con overoles, con monos blancos, ceñidos a los cuerpos. Eran muy altos, de unos 2 metros de altura, tenían los ojos azules y los cabellos amarillos, y eran muy bien parecidos. Los rodearon, él se acercó a darle los buenos días, ellos respondieron al unísono y les preguntó que quiénes eran, y dicen que ellos mencionaron que eran científicos que estaban reuniendo insectos, que estaban cazando mariposas, y él vio cómo a estos insectos los tenían meticulosamente alineados. También dice que él vio raíces, hojas y tallos. Les preguntó que de dónde eran y que el líder de ellos respondió y les dijo en español: coronel, ustedes no están en el sitio donde creen estar. Permítame su carta de navegación. Acto seguido, él les entregó un mapa y el líder de estas personas preguntó: coronel, ¿dónde cree usted que están según esta carta? Y él señaló un lugar donde él pensaba que estaban, que era a 4 o 5 kilómetros al oeste de Santa Elena de Guairén, y él respondió: pues fíjese que no, ustedes están al norte de la Sierra Pacaraima, en la frontera con Brasil. Usted y su grupo han entrado en una ventana dimensional. Dice que ellos no entendían nada de nada y que este hombre de cabellos rubios continuó y mencionó: la ventana los ha desplazado 1,5 grados de arco. Eso significa que han sido trasladados a 165 kilómetros hacia el suroeste con relación a su punto de partida. Y él les recomendó: coronel, tome su radio y trate de hacer contacto. Dice que así lo hizo, pero que el resultado fue negativo, que solo se escuchaba una interferencia muy alta y estaban atónitos como en 2 horas se habían desplazado tanta distancia. Y les dijeron: señores, ustedes están perdidos en la selva, nosotros los vamos a orientar para que puedan regresar a sus casas. Mencionó que este recorrido iba a durar 18 días y que por favor tenían que hacer contacto radial al 9º día. Que la conmoción fue general. Todos se preguntaban que cómo había sucedido eso en 2 horas, qué es lo que había sucedido, que lo estaban discutiendo entre ellos, y cuando voltearon para buscar a estos hombres, habían desaparecido. Lo único que olían era un perfume delicioso que ellos sabían que pertenecían a estos hombres gigantes. Comenzaron la marcha y después de 17 días llegaron a donde tenían que llegar. Nadie les creía, incluso 2 de sus compañeros se pelearon con los investigadores porque los tachaban de locos, que eso no había sucedido. Él dice que ya jamás volvió a comentar nada de este incidente, pero que de algo sí quedó convencido, que no solo el hombre de este planeta habita el universo. Las siguientes 2 historias tienen mucho que ver con que muchos investigadores piensan que el fenómeno ovni tiene mucho que ver con el más allá, que estas naves, estos extraterrestres, están entrelazados con los seres que ya han fallecido. La primera historia la contó Olga. Ella vivía en Tenerife, en la isla de Canarias, España, y un día tuvo que entrar al quirófano. Y en plena intervención experimentó una experiencia cercana a la muerte, es decir que ella sintió como su espíritu salió de su cuerpo y ella podía ver cómo estaban operando a su cuerpo. Dice que se vio dentro de un túnel que era muy ancho y al salir vio un lugar maravilloso donde vio rosas enormes, donde había mucha agua, y que entonces se acercó su madre y otros familiares que ya habían fallecido, y su madre le dijo: no puedes estar aquí, tu trabajo en la tierra no ha terminado. Dice que ella no le quiso hacer caso
que ella quería seguir ahí porque era una felicidad enorme, y que fue entonces cuando ella vio un objeto a su espalda que era redondo, que tenía la forma de dos tapas de olla. Tenía la forma de dos tapas de ollas, una sobre la otra, que era metálico, había una puerta grande, y en ella observó a dos seres, y que hacía un ruido muy raro, como el bombeo de un corazón, y que vio a más gente en el interior del objeto, que eran humanos como nosotros. Sin embargo, a los otros seres que ella veía no eran humanos, eran muy altos y vestían de blanco. Llevaban como sudaderas muy ajustadas al cuerpo, y en eso su mamá la empujó con fuerza y cayó de espaldas cerca de la nave. Y los dos seres de blanco la tomaron por las manos, lo hicieron con cariño y la ayudaron a entrar en el objeto. Después ya no supo qué ocurrió. Dice que solo vio un ascensor de luz y bajó, y que se encontró de nuevo en el quirófano. Y que al estar bajando solo oía un silbido muy fino. Después abrió los ojos, que el médico le estaba dando bofetadas y que le estaba preguntando: ¿has visto a San Pedro? Sí, le dije, nos has dado un susto enorme. Después le contó lo que había visto, y desde entonces dice que su vida ha cambiado. Y la siguiente historia sucedió en Panamá. La testigo se llama Iris, y ella contó esta experiencia. Dice que su madre ya había muerto, y una noche ella tuvo un sueño muy extraño, donde abría la puerta de su dormitorio y aparecía su mamá. Vestía una túnica blanca y unos pantalones holgados, también de color blanco, y le dijo que la acompañara. Ella se vistió y la siguió, salieron de la casa y la llevó a una colina. Allí dice que ella se quedó muy espantada, porque en eso un gigantesco tsunami lo estaba arrasando todo, que eran olas inmensas, y que en eso apareció una luz en el cielo, que su madre bajó la cabeza y que del objeto partió un tubo de luz. Su mamá entonces caminó hacia el tubo luminoso y ascendió por él, y después desapareció. Esa luz dice que parecía una cúpula rodeada toda de humo, que era como un humo negro. El tubo de luz era como un ascensor luminoso. Su mamá entró en él y empezó a subir flotando y se perdió dentro de la cúpula. Ella piensa que su mamá la sacó de la casa a causa del tsunami. No recuerda si ella caminó mucho o no, solamente sabe que de pronto ella estaba en lo alto de una colina y que de ahí ellas podían ver la costa. Y se acuerda que el tsunami las olas eran gigantescas en el tsunami, que lo cubrían todo, y que pues no tuvo ni idea de cuándo podría haber ocurrido este tsunami. La siguiente historia de estos hombres gigantes sucedió en Venezuela, en el estado de Mérida, el 12 de diciembre de 1986. Le sucedió a David Padrón, y dice que él iba en la carretera, se dirigía a la población de Timotes, que está ubicada a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, a unos 120 kilómetros de Mérida, y aproximadamente él se hacía unas 3 horas y media. Eran las 9 de la mañana, cuando de repente, debajo de un letrero de carretera, se encontraba parado un hombre muy alto. Sacó la mano como si pidiera un ride, pero dice que él nunca daba ride, pero este hombre se le hizo como si fuera un extranjero, un turista que estaba perdido. Entonces se acercó, bajó la ventanilla. El hombre también se acercó, lo saludó diciendo: buenos días, señor, voy a la población de Piñango. Él le respondió: buenos días, señor, suba que lo llevo. Dice que se subió al auto, se sentó en el asiento del copiloto, pero que no se podía sentar con comodidad debido a su gran estatura. Él podía medir aproximadamente 2 metros. Dice que él salió del carro y le acomodó el asiento
corriéndolo hacia atrás. Este gigante vestía pantalones jeans de color azul tipo franela y una chaqueta a juego con el pantalón, tenía zapatos deportivos y un morral de lona, también azul. Le decía que era alemán, su nombre era Otto, pronunciaba el español bien, con acento pero bien. Emprendieron la marcha y él situó el morral en el asiento de atrás. Le pidió que se pusiera el cinturón, pero él no entendió. Entonces se lo tuvo que decir en inglés, captó el mensaje y después sacó del bolsillo unos lentes oscuros, se los colocó y reposó la cabeza en el descansanuca. La verdad dice que era poco hablador y que pasó buena parte del viaje durmiendo, o que eso parecía, y que en algún momento se refirió a la exuberante vegetación de la zona y exclamó: «Hay mucha clorofila». Dice que atravesaron las poblaciones de Mucuches y Apartaderos y poco antes de alcanzar el cruce a Piñango, sacó una piedra y le dijo: «Como a ti te gustan las piedras, yo te obsequio esta». Él se quedó sorprendido porque cómo sabía que le gustaban las piedras. Dice que Otto era pelirrojo, que era muy blanco, con los ojos casi verdes y que era muy educado, que él le calculó como unos 33 años, que sus manos estaban limpias, estaban cuidadas, que parecían las manos de un pianista. Después preguntó si el pueblo estaba cerca, le dijo que estaban a unos 10 minutos. Avanzaron unos 800 metros y el hombre le dijo: «Déjeme aquí, muchas gracias por traerme». Él insistió en llevarlo hasta el caserío, pero él se negó. Entonces estacionó el auto y se despidieron y el reloj marcaba las 11 de la mañana. Otto tomó su morral y se alejó caminando y él siguió la ruta que tenía hacia Timotes. Dice que en un acto de reflejo él miró hacia atrás y vio cómo Otto había desaparecido. Era imposible porque él solo había avanzado unos 100 metros y que entonces retrocedió y empezó a llamarle, pero que nadie respondió, que se quedó ahí un tiempo esperando y que no apareció jamás Otto. Dice que el cielo estaba azul, pero que hubo algo que le llamó mucho la atención, que en lo alto se veía una nube muy rara y que se mantuvo quieta a pesar del viento. Y bueno, ya no hizo caso, se subió al coche, siguió a Timotes, llegó a las 12:30 y después llegó a su casa con un fuerte dolor de cabeza y un malestar en general. Eran casi las 6 de la tarde. Dice que bueno, ya pasó el tiempo, pasaron los meses y que un buen día de diciembre de 1988 decidió ordenar su colección de piedras y fue donde volvió a encontrar la piedra que le había regalado Otto y que al limpiarla notó unas extrañas figuras, que entonces él tomó una lupa y vio como un buzo con escafandra, como una especie de hipocampo y una nave biconvexa como la nube, y que entonces él quedó asombrada.